¿Alguna vez te has preguntado qué leyes respaldan el trabajo de los docentes en México? Hoy exploraremos el marco normativo que fortalece y define la labor esencial de educar en nuestro país. Al hablar de legislación en torno a la figura docente, es fundamental distinguir dos vertientes esenciales: las normas que regulan su labor educativa y aquellas que rigen su ejercicio profesional. Ambas dimensiones conforman el marco jurídico que define los derechos, obligaciones y responsabilidades del magisterio mexicano. Vamos a comenzar con aquellas que regulan su labor educativa. En este caso, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y en específico, el artículo 3º constitucional, el cual establece a la educación como un derecho humano fundamental. Y define los elementos que orientan el desarrollo de capacidades, el fomento al respeto de los derechos humanos y la promoción de los valores en el aula. Sin embargo, cuando hablamos de normatividad, en este caso, en relación a la labor educativa, existen dos agentes educativos muy importantes. Por un lado, los docentes y la escuela, y por el otro, los padres de familia. En cuanto a los docentes y la escuela, la Constitución maneja que son agentes fundamentales del proceso educativo que deben contribuir al desarrollo integral, respetar los derechos humanos y valores, desempeñando su función en apego a los principios de gratuidad, laicidad e inclusión. Y con respecto a los padres de familia, menciona que la educación es una tarea compartida y amplía dicha información en su artículo 31, estableciendo como obligación hacer que sus hijas, hijos o pupilos concurran a la escuela para recibir educación obligatoria y participar activamente en su proceso formativo. La corresponsabilidad educativa entre docentes, madres, padres de familia y sociedad en general es fundamental para garantizar el derecho humano a la educación de calidad. Otro de los documentos que es importante revisar es la Ley General de Educación. En cuanto a las obligaciones profesionales de los docentes, menciona que es importante que ejerzan su función con ética, profesionalismo y compromiso social, que cumplan con los principios de mejora continua y formación permanente, que favorezcan ambientes incluyentes y educativos, que participen en procesos de evaluación y desarrollo profesional, que respeten los derechos de los alumnos y promuevan la convivencia respetuosa. Y con respecto a lo que marca en cuanto a padres de familia, nos menciona que es importante que inscriban a sus hijos y procuren su asistencia regular, que participen activamente en el proceso educativo, que fomenten valores y cuiden el bienestar físico y emocional, que colaboren con la escuela y sus actividades y se integren a los consejos de participación escolar. Otro de los documentos que da sustento a la labor educativa son las normas de control escolar relativas a la inscripción, reinscripción, acreditación, regulación y certificación en educación básica. Estas reflejan lo que debería generar el Estado, la escuela y la familia en razón de la educación como derecho. En cuanto al Estado, nos menciona que es importante que garanticen, mediante un marco normativo, dicho derecho de niñas y adolescentes. En cuanto a la escuela y el director, nos dice que es importante que aseguren la aplicación de la norma, resguarden la documentación y garanticen el acceso. Y en cuanto a padres de familia, describe que deben participar activamente, proporcionando información veraz y promoviendo su asistencia. Si nos damos cuenta, de alguna manera, cada una de las leyes va en cascada. Así también existen dos documentos que le dan un marco más amplio a la labor educativa, en razón de los docentes. Y estos son el Código de Conducta de la Secretaría de Educación Pública y el Marco para la Excelencia en la Enseñanza. En este último se definen los dominios, criterios e indicadores que establecen de lo que se espera de cada una de las figuras educativas. Es decir, nos proporciona una brújula para organizar la práctica docente y la gestión escolar conforme a perfiles e indicadores de excelencia. Y por su lado, el Código de Conducta establece que los maestros deben ejercer su labor con honestidad, respeto, imparcialidad y compromiso social, evitando cualquier forma de discriminación o maltrato y promoviendo el bienestar, la equidad y la justicia educativa.
Todo este marco normativo, en conjunto con los protocolos correspondientes, constituirán la base para el desarrollo de los acuerdos de convivencia escolar que deberán de generar cada uno de los colectivos escolares. Recordemos que en el Estado de México no existe como tal un marco para la convivencia desarrollado por el Estado, sino que cada una de las escuelas debe realizar el propio a partir de la normatividad vigente y de las características específicas de sus instituciones. En este sentido, podríamos englobar como marco legislativo de las obligaciones docentes, a nivel constitucional el artículo 3, a nivel federal la Ley General de Educación, así como la Constitución. En cuanto a la parte profesional, a la Ley del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros. En cuanto a la parte estatal, la Ley General de Educación del Estado de México. Como un elemento administrativo, las normas de control escolar, y como un elemento ético, el Código de Conducta, descritos con anterioridad. Y en cuanto a las obligaciones de padre de familia, podríamos decir que en cuanto a la normativa, tenemos a nivel constitucional el artículo 3 y 31, en cuanto a la parte federal, la Ley General de Educación, en razón del área administrativa, las normas de control escolar, y en la parte de participación, el acuerdo de convivencia escolar. Por tanto, podemos decir que el marco normativo que rige la educación es mucho más que un conjunto de reglas, es una piedra angular para garantizar la equidad, calidad y participación del proceso educativo. Por un lado, para los docentes, este marco representa la guía que define sus derechos, responsabilidades y los límites de su acción pedagógica, asegurando un desempeño profesional, ético, eficaz y protegiéndolos legalmente. Les permite innovar dentro de la legalidad y enfocar sus esfuerzos en lo más importante, que es la enseñanza. Y en razón de los padres de familia, este conocimiento permite la corresponsabilidad educativa. Al comprender sus deberes y derechos, pueden participar activamente y colaborar de forma constructiva con las instituciones. Cuando esta corresponsabilidad se ejerce plenamente en el marco de la normativa vigente, fortalece significativamente el sistema educativo en su conjunto. Se crea un entorno de confianza y colaboración que repercute directamente en la calidad educativa, fomentando el desarrollo integral de los estudiantes y la mejora continua de las instituciones. Ahora vamos a abordar la parte de la labor educativa, pero como ejercicio profesional de los docentes. Si bien las normas anteriores constituyen la base de la labor educativa, existen otras que van a regir precisamente ese ejercicio profesional. Y estas nos van a permitir conocer nuestros derechos y obligaciones como trabajadores y por tanto garantizar las condiciones laborales dentro del desempeño de nuestra función docente. En este sentido, volvemos a retomar como una de las bases fundamentales el tercero constitucional, el cual establece las bases generales para el ingreso, promoción, reconocimiento, permanencia, formación y capacitación del docente. Asimismo, en su artículo 123, en el apartado B, menciona los derechos y obligaciones de los trabajadores del Estado, permitiendo al magisterio participar de manera informada, cumplir con responsabilidades laborales y conocer sus prerrogativas como servidores públicos. Otro documento que volvemos a retomar en este sentido es la Ley General de Educación, en específico en este caso la del Estado de México, el cual nos permite orientar el trabajo de autoridades, directivos y docentes, reconocer los derechos y obligaciones específicos, comprender el rol de cada una de las figuras educativas y garantizar la actuación con apego a la normatividad vigente. Además
de la Constitución y de la Ley General de Educación, otro documento que va a regir nuestra labor profesional es la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Trabajo para los servidores públicos. En la primera se van a establecer las bases generales del trabajo en México, permitiéndonos comprender los principios básicos para dignificar nuestra labor y reconocer nuestros derechos fundamentales. Y en la segunda nos va a permitir conocer las relaciones laborales de quienes trabajan para el gobierno estatal, siendo clave entonces para conocer nuestros derechos y deberes de manera general como servidores públicos. Además de las leyes ya mencionadas, es importante que como docentes conozcamos la Ley de Seguridad Social, porque esta nos va a permitir reconocer a qué servicios de salud tenemos acceso y también cuáles son las responsabilidades administrativas que tiene el gobierno hacia los trabajadores del Estado. Y por otro lado, la Ley de Responsabilidades Administrativas, que nos va a permitir ir identificando cuáles son las causas que podrían generar algún tipo de recesión laboral o algún tipo de incumplimiento laboral en el ejercicio de nuestras labores como servidores públicos. Así también contamos con la Ley Orgánica de Administración Pública del Estado de México, el cual le da estructura a las secretarías, dependencias y organismos estatales. Es decir, nos permite conocer la estructura jerárquica y por ende establecer canales de comunicación que nos permitan identificar las vías adecuadas para trámites y solicitudes y por lo tanto la resolución de situaciones administrativas. En este sentido, también es importante vincular la Ley General del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros, que va a regular nuestros derechos, obligaciones, oportunidades y procesos en torno a nuestro desarrollo profesional. Es decir, qué elementos me van a permitir ingresar al servicio docente. ¿Cuáles son aquellos que me van a permitir una promoción, ya sea vertical u horizontal? Aquellos que me van a dar acceso a un reconocimiento y los que me van a dar acceso a una permanencia. A la par de estos se encuentra también el reglamento interior de la Secretaría de Educación de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México. Este nos va a permitir sobre todo identificar las secretarías, subsecretarías, direcciones y unidades administrativas. ¿Cuántos de nosotros no sabemos a qué unidad administrativa corresponde el magisterio? También nos va a permitir reconocer las responsabilidades específicas de cada área y por lo tanto nos va a facilitar la resolución de trámites y solicitudes. Pues nos dará una ruta en razón de la formación continua, el control escolar y los incentivos. Y si bien es importante conocer las generales de la norma, también es interesante revisar el reglamento de las condiciones generales de trabajo para los docentes de su sistema educativo escolar. Dentro de este reglamento vamos a encontrar 4 elementos fundamentales. 1, los derechos laborales. ¿A qué tengo derecho en cuanto a salario, descansos, licencias, vacaciones, estímulos y estabilidad laboral? Mis responsabilidades, es decir, ¿cuáles son mis obligaciones como servidor público docente del Estado de México? También aquí maneja la estructura en razón de la seguridad social. ¿A qué tengo acceso en cuanto a servicios de salud y en cuanto a protección social?
Y en este voy a encontrar las especificaciones en cuanto a las sanciones, es decir, el marco regulatorio de las faltas y procedimientos disciplinarios. ¿A qué voy a ser acreedor si yo cometo una falta? ¿Y qué tipo de faltas existen? Entonces, este reglamento en sí regula la relación laboral que tenemos como magisterio con el gobierno del Estado de México y nos apoya a proteger nuestros derechos, pero también nos define nuestras responsabilidades. Y por último, los estatutos del Sindicato de Maestros. ¿Qué voy a encontrar dentro de estos estatutos? Pues mis derechos como afiliado, así como mis obligaciones sindicales. Entonces podemos decir que para englobar el marco normativo del ejercicio profesional docente, tenemos como base los fundamentos constitucionales, el marco educativo estatal en razón de la Ley General de Educación y el Reglamento Interior, la Ley Orgánica de Administración Pública, el Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, la Ley Federal del Trabajo, la Ley de Seguridad Social, la Ley del Sistema de Carrera de Maestras y Maestros y los estatutos del sindicato. Como conclusión podríamos decir que dominar el marco normativo es fundamental para el docente, pues este nos va a permitir ejercer nuestra profesión con seguridad jurídica, defender nuestros derechos, cumplir nuestras responsabilidades y contribuir activamente en el sistema educativo equitativo y de calidad. La comprensión de toda esta normativa nos va a permitir generar un liderazgo educativo ético y transformador, asegurando que cada acción esté alineada a los principios legales que rige la educación en México y promoviendo el bienestar de toda la comunidad educativa. Recordemos que la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento. Gracias.